Entonces podemos... Bien, te sientas acá conmigo. Yo siento aquí. Ah, bueno. Solo como está. Ok, perfecto. Listo. Bueno, estamos en el seminario Gestión y Liderazgo Sustentable, organizado por el Instituto Sustentabilidad y el Programa Sustentabilidad de las Iglesias de América Latina y el Caribe, miembros de la Federación Luterana Mundial. Estamos dialogando con Vilma Rommel, Sí. de la Iglesia Evangélica Luterana Unida en Argentina y Uruguay. Perfecto. Ok. Hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Bueno, Vilma, ¿cómo podría explicarnos el concepto sustentabilidad en la Iglesia? Bueno, durante estos días hemos estado ensayando muchas definiciones sobre ello, pero yo me diría que tiene que ver con la capacidad que tiene una iglesia, en primer lugar, de reconocer sus dones, de descubrirlos, de integrarlos en la misión de la comunidad. Por lo tanto, el concepto de sustentabilidad requiere una nueva dimensión. En algún momento solamente se pensaba que tenía que ver con los recursos económicos. Y ahora vamos trabajando y descubriendo que en verdad tiene que ver con los recursos económicos, por cierto, pero también con la capacidad de poner en común los dones que Dios a cada una y a cada uno les ha regalado. Es decir que de alguna manera la sustentabilidad también nos provoca y nos desafía en la misión de la Iglesia, desde las sabidurías de cada uno y desde una lectura bíblica contextualizada. Bien. ¿Y de qué modo, con qué enfoque las iglesias están trabajando su propia sustentabilidad? Bien. Yo puedo hablar en principio por la Iglesia Evangélica Luterana Unida, pero por lo que estoy viendo en este seminario y escuchando y conociendo y reconociendo a otros, vemos que se está trabajando de diversas maneras. Por un lado, diría en algo que ya acabo de decir, que tiene que ver con el reconocimiento y el descubrir dones. Pero por el otro lado, tratando de hacer un relevamiento de quiénes somos, dónde estamos, con qué contamos, y a partir de ese recuento de dones, recursos, desarrollar una misión en la región donde Dios nos coloca. Y creo que esa modalidad la están tomando varias de las iglesias luteranas en América Latina y el Caribe. Muy bien. ¿Y cómo podría explicarnos, de acuerdo a este seminario, qué es un liderazgo sustentable? Sí, es bien interesante, ¿no? Porque el liderazgo sustentable es si hablamos desde una persona que se mueve, que escucha, que mira, que promueve diálogo, que promueve reflexión, que promueve caminar, pero que también sabe reconocer sus límites y que tiene la capacidad de trabajar en equipo y en redes. Solamente así es sustentable un liderazgo, y ese liderazgo, por otro lado, no debe permanecer en el tiempo, en un mismo espacio, sino que promover la capacitación. No necesariamente un líder tiene que capacitar, pero promover y animar. Y creo que por allí pasa el liderazgo sustentable, así muy sucintamente explicado, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál cree usted que es el significado y la relevancia de que su iglesia esté contando con una planificación estratégica participativa? Bien, la Iglesia Evangélica Luterana Unida en Argentina y Uruguay está trabajando en este camino o preparando el camino desde hace
más de una década. Y trabajar en una planificación estratégica participativa, algo que en realidad viene desde otras ciencias y una terminología que al principio nos hacía mucho ruido dentro de la Iglesia, porque viene desde las fuerzas militares, o por lo menos nos recuerda a ello, ¿no? Se ha integrado dentro de este concepto el espacio participativo, donde cada miembro de Iglesia, donde cada persona que se acerca a la Iglesia puede participar no solamente en el espacio cúltico o celebrativo, sino también en pensar juntos la razón de ser de la Iglesia. Y esto genera, por lo menos en este momento dentro de la Iglesia luterana, un movimiento bien interesante, porque es como desarrollar el ejercicio más democrático de ser un espacio de testimonio. Testimonio hacia adentro, testimonio hacia afuera. Y testimonio desde adentro hacia afuera. Y a partir de acá ahora, desde este espacio de planificación estratégica participativa, debemos preguntarnos entonces, ¿existe un adentro y un afuera? ¿O estamos desafiados y desafiadas a ser anunciadores, anunciadoras y promotores, promotoras de la buena noticia? Una planificación estratégica también significa trabajar de manera ordenada, organizada, teniendo un foco donde se trabaja mancomunadamente. Obviamente que implica grandes desafíos también y grandes temores dentro de una iglesia. Pero bueno, en ese camino estamos y en ese camino entiendo que queremos permanecer. Muy bien. Por último, ¿cuáles son los anclajes bíblicos y anclajes teológicos del concepto de sustentabilidad? Ajá. Bueno, yo pienso, en estos días hemos hecho una caminada de manera especial por el Nuevo Testamento, y dentro del Nuevo Testamento particularmente el caminar del apóstol Pablo. Y pienso que hay muchos modelos desde Jesús, desde los discípulos, desde el camino del apóstol Pablo y junto a otros apóstoles, de modelos de sustentabilidad y modelos de anti-sustentabilidad, diría. Y estoy pensando concretamente, siempre a uno le viene a la memoria cuando piensa esto, de pronto en un pasaje bíblico nada más, ¿no? Cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces y la multitud allí reunida, después de él haber enseñado y la multitud haber escuchado, Jesús desafía a sus discípulos y les dice, bueno, esta multitud ahora necesita el alimento físico. El espiritual es necesario, pero también necesitamos de ambos alimentos. Y el antimodelo de sustentabilidad sería cuando los discípulos le dicen, ¿y qué hacemos? Ni siquiera el dinero que pudiéramos reunir acá nos ha de alcanzar. Y Jesús promueve, provoca. Y dentro de la provocación, la sustentabilidad aparece de una manera, según la hermenéutica que uno haga, mágica o solidarizada. Y yo creo que allí tenemos modelos, o un modelo por lo menos claro, y muchos otros, ¿no? Pasando por el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podríamos enumerar largos pasajes y largas hermenéuticas hechas desde este tiempo, ¿no? Seguramente que estaban planteadas con otras terminologías, con otros intereses y con otros pensamientos. Pero bueno, por allí pasa nuestra teología también, ¿no?
Muito bem, muitas gracias, Por favor, Ilma, por el diálogo. por favor. E agora eu pediria apenas uma palavrita, curta de introdução a curso para o instituto.